Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Vida Nueva para Todos. En esta ocasión me place poder compartir con ustedes la tercera parte, la parte conclusiva del tema que hace unos días hemos venido desarrollando. Creerle a Dios, creer en Dios o creerle a Dios. El énfasis que hacíamos en el video pasado con respecto a creer en Dios o creerle a Dios tenía que ver con el dar a los demás. En esta ocasión queremos abordar el punto de dar con generosidad. Indudablemente la palabra generosidad trae a nuestra mente un torrente de cosas. Por ejemplo, el que da abundantemente es generoso. El que da sin esperar nada a cambio es generoso. Es decir, la generosidad tiene muchas implicaciones a nivel humano y a nivel divino, porque hay una generosidad que es netamente humana. Los seres humanos, no todos los seres humanos son tacaños. De hecho, gracias a Dios que no es así. La mayoría de los seres humanos son dadores, gente que está acostumbrada a dar y sin medir las consecuencias, inclusive. Usted lo ve, por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico. Por lo general, cuando usted pasa por un accidente automovilístico en la carretera, ya hay mucha gente. Sí, hay mucha gente que está mirando y no hace nada, pero hay mucha gente que está metida haciendo algo para que la persona se salve. Eso es generosidad. Es decir, que generosidad no es solamente dar dinero, sino tiene otras implicaciones también. Ok, yo quiero hablarle de eso hoy porque en el video pasado estuvimos compartiendo en secuencia de lo que dijo el apóstol Santiago, de que la fe sin obras es muerta, y estamos enfatizando las obras como un elemento de obediencia a Dios. Por eso es que la fe tiene sentido cuando tiene obras. Y en el video pasado hablábamos básicamente de esas obras, cómo quería Dios que nosotros ejecutáramos esas obras. Pero hoy quiero acotar un elemento que hace que muchas de estas obras se diferencien de todas las demás, aunque Dios nos mandó, nos pidió que hiciésemos eso. Pero hay algunas que se diferencian de las demás. Queremos mirar eso con un poquito de lupa en este día. Verán ustedes. Pablo estaba escribiendo a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, y les estaba explicando a ellos que la iglesia de Macedonia era una iglesia que había dado de una manera generosa. Generosa. Permítame leer en 2 Corintios capítulo 8, los versos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. ¿De qué hablaba Pablo a los corintios aquí? Todas las iglesias que se incorporaban a la predicación del evangelio, o más bien todas las iglesias que eran fruto de la predicación del evangelio, recuerden de la gran persecución que comenzó en el primer siglo de la era cristiana y no terminó hasta el tercer siglo. Esa persecución fue de más de 300 años. Pero recordemos que esa persecución comienza en Jerusalén. Comienza en Jerusalén. Y al principio la iglesia comenzó en Jerusalén y los que comienzan la iglesia eran judíos.
judíos que habían dejado el judaísmo y se habían convertido al cristianismo, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Ahora, cuando eso comenzó a pasar en la iglesia que comienza en Jerusalén, la naciente iglesia, yo le llamo la iglesia primigenia, la iglesia que comienza a nacer, la iglesia que apenas está en un grado muy primitivo de formación. Esa iglesia comenzó a tener muchos problemas. Tantos problemas tuvo esa iglesia que definitivamente no había poder humano que hiciera posible que esa iglesia prosperara. No, definitivamente, si algo vemos en las páginas de las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, aunque todas las cartas paulinas hablan de eso y todas las cartas de los otros apóstoles hablan de eso, a pesar de ello, en el libro de los Hechos podemos mirar con lupa muy de cerca cómo los acontecimientos de esa iglesia primigenia se fueron desarrollando a tal grado que uno tiene que llegar a la conclusión de que esta iglesia estaba muerta antes de nacer. Y digo muerta antes de nacer humanamente hablando. Pero gracias a Dios que no fue así. Porque cuando lo vemos con los ojos humanos decimos esto no hay manera de que haya salido adelante. Pero es obvio que Dios intervino y por eso la iglesia prosperó hasta el día de hoy. Usted y yo formamos parte de ella. Miren lo que quiero decir con todo esto. ¿Cómo comienza la iglesia? La iglesia comienza con un deseo inmenso de hacerlo de Dios, producto de que el Espíritu Santo había venido sobre ellos y se había cumplido la palabra de Dios que Dios dio a través del profeta Joel. De eso hablaremos el 31 de mayo. Pero ese acontecimiento generó una serie de situaciones que se dieron, que no estaban en la ecuación antes, pero eran situaciones nuevas que se dieron y fuera de eso, consecuencias de esas situaciones. Situaciones nuevas y consecuencias nuevas que la iglesia naciente tuvo que aprender a manejar de todos modos. Miren, por ejemplo, lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 2, los versos 43 al 46, 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Señale esto, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, cuando la iglesia comienza, hay una serie de eventos, hay una serie de situaciones que se dan en medio de la iglesia que hace que la iglesia comience a convivir juntas. Se crean lazos de comunión, lazos de hermandad, donde eran tan fuertes esos lazos que dice la Biblia que no había necesidad entre ellos porque habían aprendido a vivir juntos. Ahora, si usted se pone a pensar de que no había necesidad en medio de ellos y que aprendieron a vivir juntos, tú rápidamente puedes intuir sin tener mucho conocimiento ni de Biblia ni de historia, que eran personas de todo tipo de personajes que venían de la sociedad, de todo tipo de lugares, que venían a Jerusalén producto de lo que estaba pasando. Ahora, estas personas que venían de todas partes, de toda esa parte geográfica, ellos simplemente no hablaban el idioma hebreo, por ejemplo. Los que venían de el Ponto, los que venían de Frigia, Panfilia,
los que venían, o sea, de todos los lugares que estaban en el entorno de esa Galilea de los gentiles, que venían del entorno donde ellos geográfica y culturalmente compartían. Eran distancias enormes. Eran distancias realmente enormes. Una cosa es hoy en el siglo XXI tomar un auto y desplazarte a una ciudad que está a 8 horas del lugar original donde partiste y viajar en auto y prender tu aire acondicionado o viajar en un buen sistema de transporte colectivo. No era lo mismo en aquella época. El método, el vehículo de transporte de esa gente eran el camello, el burro y los que tenían camello y burro. Tú te puedes imaginar cómo se desplazaban aquellos que no tenían la posibilidad de tener en posesión un camello o un burro. Bueno, esa gente caminaba parte del trayecto y la otra parte dependía de que alguna persona buena le pudiera brindar su apoyo logístico en su transportación a través de uno de los animales que poseían. Eran grandes caravanas que se armaban. A los lados del camino habían guarderías, lugares donde las caravanas, la gente paraba para comer, dormir, asearse y seguir adelante. Pero no crean que esas cosas eran gratuitas. Esas cosas costaban dinero. Entonces estas cosas estaban separadas. Los que podían pagar estaban en un piso. Los que tenían menos plata estaban en otro piso. Y los que no tenían nada, por lo menos en el patio de esos albergues podían pernoctar. Así es que eran las cosas en ese primer siglo. Así de crudas. Ahora, miren ustedes algo particular que señala el libro de los Hechos que estaba viviendo esa iglesia. Tengan en mente lo que acabo de decir. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y la traían por precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según fuese la necesidad. Un elemento importante aquí es que esta gente llegaban, los que tenían posesiones, llegaban y las vendían. Los que tenían posesiones que las vendían, tomaban el recaudo o el producto más bien, tomaban el producto de esa venta, de esa propiedad, lo que sea, fuera una casa, un terreno, una edificación, lo que sea, y lo traían a los pies de los apóstoles, para que eso fuese repartido para la necesidad de toda la gente que estaba llegando continuamente a Jerusalén. Lo que yo les pido es que ustedes piensen por un momento que esa gente que llegaba a Jerusalén venían con dos condiciones previas. Dos condiciones previas, porque ninguno venía de esas regiones de donde vivía y viajaba tan largo, con tanta penuria. Ninguno venía porque sí. Venían porque algo estaba pasando en Jerusalén. ¿Qué era lo que pasaba en Jerusalén? Bueno, la gente venía enferma y eran sanadas. Y entonces, como la gente venía enferma y era sanada, la voz se corría entre los amigos, entre los familiares. Entonces, personas que tenían familias en una parte de esa área geográfica le pasaban la noticia a familiares y amigos que vivían tan lejos de ellos, y todo el mundo se enfilaba a venir a Jerusalén porque querían y necesitaban ser sanados. Ahora, esa gente venía con esa condición.
Mucha gente de esa venía con esa condición de enfermedad. Qué terrible aquello. Y lo segundo es que para hacer ese viaje necesitaban dinero. Mucha gente vendía lo que tenía para subsidiar su viaje. Pero cuando llegaban a Jerusalén, veían cómo los otros cristianos traían a los pies de los apóstoles y ponían todo lo que tenían. Y ellos hacían lo mismo. Esto trajo como consecuencia que una gran cantidad de pobres se generaran continuamente en la iglesia primigenia. Muchos pobres, gente que no era pobre en sí misma, pero al vender lo que tenían, no tenían más nada. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos también se convertían en pobres. Es decir, entonces a los pobres que estaban ahí se sumaban ellos y la necesidad aumentaba de una manera exponencial. Así que solamente quiero acotar en este cierre de este trabajo que estamos haciendo, de poder traer una enseñanza que pudiéramos tamizar, entender, interiorizar en nuestra mente y corazón. Porque cuando lees la Biblia así, abres las páginas y comienzas a leer, como que muchas cosas no tienen sentido. Pero comienzan a tener sentido cuando tienes o generas una comprensión de los eventos que se dieron de manera original y puedes extraer el mensaje clásico de allí. Fíjate tú que te estoy diciendo todas las penurias que la gente pasó para venir de los lugares donde estaban hasta donde llegaron. Pero peor aún, llegaron enfermos y lo que dieron, lo dieron y se quedaron sin dinero, engrosando la fila de los pobres. ¡Wow! La iglesia tuvo que pelear con esta clase de condición originalmente. Por eso decía, si tú crees que las cosas fueron así tan simples y tan sencillas como parece cuando la lees y no la desmenuzas, pues nos equivocamos. Nos equivocamos porque el asunto fue tan terrible que la iglesia pudo desaparecer en los primeros días, meses o años de haber empezado, producto de esto. Y si a eso le agrega la persecución que había sobre los cristianos, pues ¿qué te puedo decir? Eso era ya como la gota que derramó el vaso de agua.